Buenas tardes, agradeciendo a la Comisión Nacional de Lactancia Humana de la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría por la oportunidad de esta tarde conversar un poco sobre lo que es la cronobiología de la lactancia materna. Para iniciar, vamos a recordar que, al igual que todos los seres vivos, los humanos tenemos un ritmo biológico endógeno que nos permite anticipar los cambios del exterior, es como un mecanismo de sobrevivencia, y los principales disparadores de este mecanismo serían el ruido, la necesidad de alimentación, el movimiento, que podemos interpretarlo como ejercicio, y eso van a desatar una serie de reacciones enzimáticas a nivel de casi toda la célula de los tejidos, dando un ciclo de casi 24 horas que necesita saber o señales de tiempo, de los cuales los más estudiados son los ciclos de luz-oscuridad, en la alimentación, el contenido y el horario de alimentación y la actividad física. Ellos me van a dar señales que se transmiten en el sistema nervioso central y se regula a partir de allí también los relojes periféricos. ¿Cuál es el fin de este ritmo biológico? Regular una temperatura corporal, los niveles hormonales, los ciclos de sueño-vigilia y el metabolismo. Es fácil predecir que si hay una alteración en estos ritmos endógenos, va a haber trastornos, de los cuales los más estudiados son los trastornos del sueño y los trastornos metabólicos. Ahora bien, resulta que el feto durante su formación o durante la gestación no posee reloj biológico porque están en procesos de formación y maduración y depende exclusivamente de los relojes biológicos maternos, los cuales van a secretar las hormonas, los metabolitos, las enzimas necesarias o los componentes necesarios a través del plasma sanguíneo, y esto llega un reloj prestado, digamos, a través de lo que es la placenta. Hay estudios donde estudian ritmos biológicos propios del feto, aproximadamente en la semana 30. Sin embargo, son esbozos porque aún no hay suficiente maduración, y lo que más se ha estudiado son los movimientos relacionados con el sueño. Y se estipula que es más o menos el ciclo de sueño ultradiano del prematuro. Sin embargo, sabemos que no hay receptores para muchas hormonas formadas y que el sistema nervioso, tanto central como periférico, aún estaría en desarrollo. De tal manera que una vez que se obtiene el producto, que tenemos el recién nacido, este va a perder esas señales intrauterinas que recibía de la madre y necesita señales propias. Las más estudiadas son la luz y el alimento. Con la luz tenemos el detalle de que los receptores fotorretinianos aún están muy maduros o poco formados, entonces la estimulación no pasa hacia el núcleo supraquiasmático del hipotálamo y se dificulta lo que es la regulación ciclo-sueño. Bueno, todos sabemos que los ciclos de sueño-vigilia, lo vamos a repasar un poquito más adelante, en el lactante llevan un periodo evolutivo. Y estos estímulos de luz-oscuridad, aunque están presentes y los hemos estudiado como parte de regulación del ritmo biológico, no son tan importantes como los factores que están en la alimentación. Y por supuesto, la naturaleza, que es sabia, no deja desprotegido al producto, sino que la leche humana se mantiene como un puente que va a mantener la cronobiología que había a nivel intrauterino una vez que el niño nace, incluso durante la lactancia, a dar tiempo a que se maduren los propios ritmos biológicos del lactante. Entonces, la leche humana presentaría todos los elementos, porque sabemos desde hace ya bastantes años que se trata de un alimento vivo que está en cambio constante, que no solamente tiene el aporte nutricional, sino que además tiene anticuerpos, antioxidantes, microbiota, oligoelementos que son necesarios para muchos procesos enzimáticos a nivel de los tejidos del cuerpo, y que esta leche no solamente cambia según el momento biológico, pasando de calostro a leche de transición y leche madura, sino también dependiendo de las necesidades propias de cada lactante. En la revisión de hoy vamos a ver que estos cambios no solamente es en función de días, meses y años, sino que también se hace en un ciclo de 24 horas, y es lo que vamos a llamar ritmo circadiano. De tal manera que vamos a estudiar tres grandes
objetivos que serían los sincronizadores, principalmente las hormonas y los oligoelementos que están involucrados en los ciclos de sueño y vigilia, también reportados en la literatura como luz oscuridad, los macronutrientes, lípidos, carbohidratos y proteínas, y los microelementos, que no solamente tienen que ver con los ritmos de ciclo y vigilia, los ritmos metabólicos, sino también con los mecanismos de inmunidad presente en la leche humana. Dentro de los alimentos variables, de los nutrientes, los macronutrientes variables en un ciclo de 24 horas, el que tiene más variación es la grasa, por dos razones. Primero, porque el contenido de grasa per se en la leche humana es variable según el momento de la mamada, según el distanciamiento entre un ciclo de alimentación y otra, y hay varios estudios que reportan, dependiendo de en qué momento se hicieron las tomas de muestras. Pero ciertamente la cantidad de grasa en la leche humana tiene un pico acrocéntrico o una concentración máxima entre las 5 de la tarde y las 10 de la noche. Luego decrece y tiene una elevación nueva al mediodía como hasta las 2 de la tarde. Estas variaciones de contenido de grasa se han estudiado principalmente en lo que es el contenido de triacilglicéridos, de fosfolípidos y de fingolípidos. Estos últimos involucrados directamente en lo que es la evolución y el desarrollo tanto del sistema nervioso central como del sistema nervioso periférico. Hay estudios en cuanto a lo que es las variaciones de citocinas y nucleótidos directamente involucradas en lo que son las respuestas inmunológicas. La mayoría de estos estudios se han hecho en prematuro por el nivel de compromiso inmunológico de este grupo de lactantes, y lo que más reportan es variaciones en citoquina, principalmente la interleuquina 2, la interleuquina 10 y el interferón, que son significativamente más altos durante la noche, mientras que hay componentes proinflamatorios como la interleuquina 6 y el factor de necrosis tumoral que van a alcanzar picos máximos diurnos. En cuanto a los nucleótidos, todos tienen variaciones circadianas. Los más estudiados son el AMP y el GMP, o sea, adenina-monofosfato, guanina-monofosfato, que se encuentran en los periodos de oscuridad con sus picos máximos. Esto es importante porque ellos son liberadores de GABA, que son neurotransmisores inhibitorios que favorecen al descanso reparador del lactante. Dentro de los componentes variables también están las proteínas. No tanto son variables como un grupo de macromoléculas, sino más bien dentro de sus componentes de aminoácidos, viendo que el triptófano, que es un precursor de la melatonina, tiene un pico alto cerca de las 12 de la noche, lo cual coincide con el pico de melatonina que se extiende, como lo vamos a ver más adelante, entre las 12 de la noche y las 3 de la mañana. Así también tenemos que el ácido aspartico, la alanina, van a tener ciclos circadianos importantes. Estos dos últimos a predominio diurno. Hay otros elementos de la leche materna que no presentan modificaciones según el ciclo día y noche. Ahí tenemos dentro de los carbohidratos la lactosa, que en este momento de la vida es el responsable del mayor aporte calórico a nivel celular, los oligosacáridos HMO, que son componentes bioactivos que favorecen lo que es la colonización de la microbiota intestinal y que es muy beneficioso para todo lo que es la inmunidad sistémica, como lo hemos estudiado en otros encuentros. Y el agua, que mantiene la hidratación del lactante, son elementos que en los estudios que se han hecho en las últimas décadas no tienen variaciones circadianas. Este cuadro es el que está más aceptado en cuanto a los tiempos de maduración de los ritmos biológicos del lactante. Entonces vemos que desde el nacimiento hasta los 2 años de edad se va a ir llevando lo que es la maduración de las vías que conectan los Seibers con el sistema nervioso central y de los receptores para poder hacer ciclos a muchos niveles, a nivel cardíaco, regulación de la temperatura, a nivel de excreción renal, y los más estudiados con ritmos de vigilia y sueño serían los mecanismos regulatorios de melatonina y cortisol.
preocupa mucho el tema del sueño del lactante, aunque sabemos que dependemos de una evolución del mismo, tanto evolución del sistema nervioso central como de los receptores de melatonina que se encuentran involucrados en lo que es el descanso. El ritmo al nacer y durante las primeras 4 semanas es un ritmo ultradiano, muy caótico, que tiene muchos despertares porque necesitamos esa alerta para que se puedan hacer conexiones nerviosas a tiempo. Ya a partir de las 8 semanas el lactante empieza a procesar su propia melatonina, no depende de la alimentación para poderla obtener, empieza a regular sus fases de sueño REM, lo cual se va a mantener hasta cerca de las 12 semanas, según estudios de lactantes alimentados con leche humana, que van a tener consolidaciones circadianas cerca de las 12 semanas y un ritmo maduro establecido aproximadamente a los 6 meses, donde ya sí tenemos las dos fases de sueño, la REM y la no REM, parecida al sueño del adulto. En función de esto, en la leche humana vamos a tener reguladores bioactivos del sueño y nos describen los picos que hacen la melatonina entre las 12 de la noche y las 3 de la madrugada, siendo casi no detectable durante el día en comparación con el componente de cortisol y cortisona, porque ambos se miden, que serían los que están en la fase de alerta, que se disparan en el día y decrecen en la noche. El lactante a partir del mes de edad puede empezar a producir cortisol. Y los estudios hechos con cortisol en las mamás sanas lactantes varían mucho dependiendo de la actividad física y el estado emocional de la madre, porque son hormonas de alerta. La melatonina, por mucho, es la más estudiada en la bibliografía. ¿Cuáles serían las consecuencias biológicas de estos disparadores de ritmo? Bueno, la consolidación del ritmo del sueño en bebés amamantados exclusivamente se establece cerca de la semana 6 en comparación con los grupos que no reciben lactancia humana exclusiva. Esto es según los últimos estudios aceptados desde el 2022 en adelante. Las interacciones inmunomoduladoras me dicen que la melatonina nocturna de la leche humana estimula activamente los receptores en linfocitos mononucleares lactantes, mejorando el metabolismo oxidativo y bactericida contra los patógenos, lo que es esencialmente útil, sobre todo en lactantes prematuros. Y hay la melatonina no solamente es una prohormona que regula el sueño, sino que ya vemos que es inmunomoduladora y también se sugiere que las concentraciones rítmicas de melatonina y su ingesta oportuna disminuye los síndromes de cólico del lactante y los llantos irritativos que se dan cerca de los 2 meses. O sea que mejora lo que es el confort del lactante. En vista de lo que hemos visto hasta acá, o analizando un poco lo visto hasta acá, vale la pena traer a colisión algunos estudios que me hablan de la interrupción de estos ritmos biológicos, que es lo que vamos a llamar cronodisrupción. Estos estudios se han hecho principalmente en prematuros que se encuentran recluidos en unidades de cuidado neonatales, porque, bueno, sería una población que está confinada y con la que se ha podido, con la que se puede experimentar algunos cambios con modificaciones que, si se quieren, pueden ser sencillas. Este grupo de pacientes estaría expuesto a iluminación brillante y artificial continua, a ruidos, a manipulaciones que alteran notablemente la instalación de los ciclos circadianos. Se plantea, hay un trabajo de investigación hecho donde ellos usan el ciclo de 12 horas luz, 12 horas oscuridad, cubriendo los ojos de forma programada y en los grupos en los que se realizó este cambio de rutina demostraron que tenía un aumento de peso rápido, un egreso hospitalario temprano y una maduración acelerada de la melatonina en contraposición con los lactantes a los que no se le hizo esta sencilla práctica de ajuste de la luz. En cuanto a los hábitos de alimentación, entendiendo que la leche humana aporta
unos beneficios cronobiológicos, se plantea que se puede estimular lo que es la ritmicidad mediante las oscilaciones de las cargas calóricas nutricionales o mediante el uso de leche humana para los niños hospitalizados en estas unidades de cuidado, intentando respetar las señales biológicas y obtener los beneficios propios de esta estimulación. El otro punto que se trata es el manejo del ruido como disparador de cortisol, que también hay algunos reportes del caso. Entonces, ¿qué vamos a concluir? Concluimos que la composición de la leche humana está naturalmente sincronizada con los ritmos circadianos del lactante, que al alterar los horarios de alimentación se puede interrumpir las señales biológicas que regulan el sueño, el metabolismo y el desarrollo inmunitario del lactante. Y obviamente el momento de alimentación con la leche puede ser un factor de salud que viene siendo subestimado en lo que es la salud infantil y nos invita a investigar más al respecto. Hay algunos consejos prácticos para la sincronización, como aprovechar, para poder aprovechar todo lo que son los mecanismos cronobiológicos, como es la extracción rotulada. Si se necesita extraer leche humana para darle en otro momento, debes identificarse la leche nocturna con la leche diurna. Se estudió además que los ciclos circadianos, tanto de los macronutrientes como de las hormonas, se mantiene en la leche humana descongelada. O sea que este proceso de conservación no daña los ritmos de concentración biológica, tanto de los macronutrientes como de las hormonas. Y si debemos, si esta mamá se extrae la leche en horas de la tarde, ofrecer esa leche extraída en horas de la tarde y para intentar ayudar a lo que es la instalación temprana de los ritmos biológicos endógenos del lactante. El ambiente nocturno, se sugiere que las tomas de la que se hacen en la madrugada se mantenga una luz baja, pocos estímulos sonoros, que eso ayuda tanto a la producción natural de melatonina de la madre como al aprovechamiento de ese lactante de la melatonina que está recibiendo por la lactancia. La crononutrición continua nos habla que debido a la naturaleza dinámica de la leche humana, sabemos que es un fluido irreemplazable que va a evolucionar con el desarrollo neurológico e inmunológico del lactante. Entonces respetamos los momentos de la leche en periodos de días, semanas y meses, pero también reconocemos la importancia de respetar los ciclos horarios de 24 horas. Viendo algunas publicaciones en virtud del mes de la protección de la lactancia humana, conseguí este escrito que es muy verdadero y que quiero compartirlo hoy con ustedes. La ciencia detrás de la leche humana es infinita. Cada día descubrimos que no es solo alimento, sino un milagro vivo que nutre, sana y conecta corazones. Por su atención, muchas gracias.